Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que semana tras semana se unen a este canal para poder oír el estudio de la palabra de nuestro Dios. Gracias por la oportunidad que me conceden de poder estar junto a ustedes a través de este medio para poder así compartir la palabra de Dios y estar siempre atentos a lo que semana tras semana o cada vez que abremos las escrituras, disculpen, Dios quiere hablar a nuestras vidas. Me alegra el poder estar compartiendo con ustedes y antes de pasar más adelante, les recuerdo, pongan un me gusta, un like al video y también, mis amados hermanos, compartan, inscríbase, hágase miembro del canal, comparte este video para que muchos otros también puedan escuchar la palabra de Dios, puede llegar a muchos el conocimiento. Y antes de pasar más adelante, vamos a orar delante de la presencia de nuestro Elohim para que sea Él quien dirija esta reunión. Oremos delante de su presencia. Padre eterno, glorioso y misericordioso, en esta hora, delante de ti nos encontramos con el deseo de que tú puedas llenar nuestras vidas con tu presencia, que tú puedas fortalecer nuestras vidas en cada momento y en cada lugar. Llénanos, oh Padre, para poder oír el mensaje de tu palabra. Prepara nuestros corazones, Padre amado. Y en esta hora te rogamos que tú puedas tomar, Padre Celestial, todo espíritu contrario, todo aquello que impida que podamos concentrarnos en aprender tu palabra, tú lo puedas tomar, amarrarlo, Padre Celestial, tú lo puedas también reprender y echarlo fuera de nuestras vidas y de nuestros hogares para poder oír tu palabra y esta pueda ser grabada en nuestros corazones y utilizada, Padre Celestial, en el momento de la lucha contra el enemigo. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser más que victoriosos a través de ti y a través de tu palabra. Y todo esto te lo rogamos e imploramos en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, siguiendo con la palabra de nuestro Elohim, nos corresponde el capítulo 43 de Génesis, Génesis capítulo 43. Y vamos, mis amados hermanos, a leer la palabra de nuestro Elohim en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Me quiero detener inmediatamente acá, mis amados hermanos, porque muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. No entendemos, mis amados hermanos, la bendición que Dios quiere entregar a nuestras vidas. Y muchas veces nos conformamos con poco. Muchas veces nos conformamos, mis amados hermanos, con una poca ración de aquella bendición que Dios nos quiere dar. Si Jehová quisiera darnos mucho más, eso no llega porque nosotros lo frenamos a través de nuestra incredulidad o a través de nuestra falta, mis amados hermanos, de ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Podemos ver, por ejemplo, que Abraham, Isaac, Jacob, el mismo Daniel, el rey David, Salomón, por nombrar algunos, recibieron mucha bendición. Y no hablamos solamente de las cosas económicas, sino que hablamos también de lo espiritual. Así que les invito, mis amados hermanos, que logremos de alguna manera comprender que Dios quiere bendecirnos. Como lo dice el apóstol Pablo, dice que Él quiere que nosotros seamos, mis amados hermanos, prosperados en todo. ¿Y por qué digo esto? Porque Él dice por un poco de alimento. Quizás Jacob, sabiendo que los alimentos estaban faltando nuevamente, lo más probable es que los precios que había, mis amados hermanos, eran altos. Y por esta razón Él dice esto, pero se olvida de que el control de todo es de Jehová, el Elohim de Israel. Entonces, él comete de alguna manera este error, mis amados hermanos, dejando aparte lo que Dios quiere dar y entregar a sus hijos. Pero sigamos con con el versículo 3. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo,
no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos le respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Nos vamos a detener en el versículo 9, porque acá en estos versículos que acabamos de leer, mis amados hermanos, encontramos algo importante. Recuérdese que en el capítulo anterior es Rubén quien pide a su padre el que le deje a Benjamín. Y a diferencia, mis amados hermanos, de Judá, que lo acabamos de leer, Rubén dice que podría matar a sus hijos si algo le sucedía a Benjamín. En cambio, acá vemos a Judá que pone a sí mismo. Él será el culpable. Él se hará cargo de si algo le sucediera a, a Benjamín. Y como les he dicho, ya hablamos de que Rubén no viene considerado debido al mal que hizo contra su padre. Pero el hambre era grande en la tierra. Y Rubén ya había ofrecido de proteger a Benjamín. Pero debido al mal que él cometió contra su padre, no fue considerada, no fue validada esa opción. Quizás de alguna manera Rubén se sentía con remordimiento por no haber defendido a sus hermanos. Recordemos que Rubén evita la muerte de José y él estaba dentro de su interés el salvarle la vida para que volviera a su padre. Por el contrario, en ese capítulo donde venden a José, es Judá es quien da la idea para venderle. Y al querer tomar ahora la responsabilidad de cuidar a Benjamín, vemos una actitud más madura, altruista de su parte. Además, si consideramos que es Judá quien recibe la bendición, que de su descendencia reinará y que el cetro, o sea, el reino, no será quitado jamás. Y esto lo vemos en el cumplimiento del primer rey por parte de Judá, que fue el rey David. Recordando que el primer rey de Israel, ¿ya? Fue justamente Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Y después el rey David, de la tribu de Judá, pasó a ser el rey de Israel. Entonces David cumple esta promesa como eh, un rey terrenal, pero después está Yeshua, el cual es el rey eterno, el que reinará por la eternidad. Por esto le digo, mis amados hermanos, miremos, por ejemplo, lo que nos dice eh, en Génesis 49, versículo 8, que es donde Judá recibe esta bendición. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 48:9.
Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, sí, como león viejo. ¿Quién lo despertará? 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. 49:11. Atando a la vid su polino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Mis amados hermanos, Judá se toma la responsabilidad de cuidar a su hermano, y esto pasaría a ser una protección hasta nuestros tiempos. Ya hemos dicho que la tribu de Judá junto a la tribu de Benjamín, crearon el reino del sur o el reino de Judá, como viene mencionado diferentes veces en la Biblia. Pero leamos algunas referencias para poder entender y comprender bien esto. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 20 al 24. Cuando todas estas tribus se enteraron que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey de todo Israel. La tribu de Judá fue la única que no estuvo de acuerdo, pues quería como rey a un descendiente de David. Cuando Roboán llegó a Jerusalén, reunió a 180,000 soldados que eligió entre todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín para luchar contra las demás tribus y recuperar el poder sobre todo Israel. Pero Dios habló con Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios, y le dijo: debes darle a Roboán y a todos los de la tribu de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo este mensaje: Dios no quiere que haya guerra contra las demás tribus de Israel, pues ellos son sus parientes. Vuelvan a sus casas, pues es una orden de Dios. En estos versículos vemos, mis amados hermanos, cómo la tribu de Benjamín y de Israel se unen y siguen juntas, mis amados hermanos, hasta el día de hoy. Recuerde que Judá o Israel en estos momentos está principalmente compuesta solamente por descendientes de Judá, pero que al interno de Judá hay de la tribu de Benjamín, como vemos a Saulo de Tarso, mis amados hermanos, el cual él reconoce ser judío, pero de la tribu de Benjamín, y los levitas que estaban en medio de ellos. Todas estas tres tribus, mis amados hermanos, se mezclaron a lo largo de los años y es lo que hoy conocemos como Israel, pero está compuesta solo por una parte de las 12 tribus. Seguimos con el versículo 10 de Génesis 43. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Ahora, como dato informativo solamente, si consideramos una distancia aproximada de 560 kilómetros entre el Cairo, Egipto, y Jerusalén en Canaán, y suponiendo una velocidad promedio de caminata de alrededor de 5 kilómetros por hora para un caminante promedio, entonces aproximadamente esto tomaría alrededor de 112 horas o aproximadamente 4 días y 16 horas caminando desde el Cairo hasta Jerusalén. Ahora, estas números, estas probabilidades, mis amados hermanos, están sin considerar los descansos, las condiciones climáticas, el tipo de terreno y otros factores variables, sin dejar de considerar que en el día de hoy hay caminos, rutas y otras cosas que facilitan los tiempos. Así que los tiempos de
bíblicos, al menos de este capítulo, quizás eran mayor de 4 días y 16 horas, 5 días prácticamente, podríamos considerar. Y esto era como dato informativo. Seguimos con el versículo 11. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues así, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad de nuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue una equivocación. Eh, Aquí quiero detenerme un momento para considerar dos cosas. Ellos van por alimento, pero si nosotros vemos aquí, no solamente ellos tienen otro tipo de alimentos, porque ellos tienen bálsamo, tienen miel, tienen aromas, mirra, nueces y almendra, ¿ya? Esto quiere decir que ellos tenían este tipo de árboles también en sus alrededores, de donde cultivaban estas cosas, pero no tenían el pan, el trigo, para poder cocinar, o la cebada. Y la segunda cosa que es en el versículo 12, es que ellos tenían dinero, porque dice, tomen el doble. ¿Ya? Ellos no es que no tenían dinero, ellos tenían dinero para poder comprar. Seguimos con el versículo 13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente, eh, os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Si he de ser privado de mis hijos, séalo. Mis amados hermanos, es importante lo que nos dice estos versículos. Y le voy a decir lo siguiente. En diferentes ocasiones hemos evidenciado o hemos hablado de la diferencia que hay hablar de Jacob, que tiene que ver con todo lo terrenal, y hablar de Israel, que tiene que ver con lo espiritual. Y acá nuevamente encontramos otro ejemplo. ¿Por qué? En este capítulo vemos cómo Israel acepta la voluntad de Jehová y activando, por así decirlo, el cumplimiento espiritual de la profecía hecha por Dios a Abraham, como ya hemos visto, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En el momento en el cual nos encontramos ahora, bíblicamente hablando, mis amados hermanos, vemos que en este versículo 14 del versículo del capítulo 43, dice que él acepta que si ha de ser privado de sus hijos, que séalo. Confirma esto. ¿Y por qué es esto importante, mis amados hermanos? Porque vemos, como decía anteriormente, va a activar la profecía. Al momento que es Israel, como lo dice en el versículo 11, entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de de la tierra en vuestros sacos. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos comprender esto. Tenía un apunte, mis amados hermanos, que lamentablemente desapareció, pero lo recuerdo perfectamente. Aquí dice, y el Dios omnipotente, ¿ya? La palabra para Dios es Elohim, ¿ya? Que viene de la palabra El, ¿ya? En la versión abreviada, aquí en la Biblia hebrea utiliza El, que es la versión abreviada, disculpen, de Elohim, y para omnipotente, mis amados hermanos, es el Todopoderoso, ¿ya? Es una de las traducciones también que tiene como el Todopoderoso. Entonces, mis amados hermanos, debemos de ver que aquí ya está
hablando del Todopoderoso, tiene el control de todas las cosas. Quiero buscar la palabra raíz, el Shaddai, ¿ya? Y el Shaddai está como el Todopoderoso o el Dios Omnipotente. Y estas son las dos traducciones que utiliza la Reina Valera, mis amados hermanos, cuando habla del Shaddai, ¿ya? Recuerde, la palabra el Shaddai es omnipotente o todopoderoso. Eh, en cambio, tomando el discurso, mis amados hermanos, sobre la diferencia de Israel y Jacob. En cambio, en el capítulo anterior es Jacob quien manda a sus hijos a Egipto y los manda por el alimento para continuar o para seguir viviendo o para poder vivir. ¿Se da cuenta de la diferencia? Para que lo entienda, y recuérdelo, cuando se habla de Israel, ¿ya? La persona de Israel, mis amados hermanos, se habla de lo espiritual. Y cuando se habla de Jacob, se habla de lo terrenal. Y esto, mis amados hermanos, la diferencia que hay entre estos dos capítulos lo demuestra y lo va a confirmar. Seguimos con el versículo 15 de Génesis 43. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res, y prepárala, disculpe, pues esos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a la casa de José. A mis hermanos que nos congregamos, siempre les he hablado que detrás de una acción hay una reacción. En este caso, la acción es haber llevado Benjamín hasta Egipto. Y la reacción es que José invita a sus hermanos a comer en su casa. En el ambiente espiritual sucede de la misma manera. Comenzamos a buscar a Dios a través de las oraciones de súplica y el arrepentimiento, y la reacción por parte de Elohim es invitarnos a comer y beber vino y leche de manera gratuita, ¿ya? Y esto es importante, mis amados hermanos, porque vuelvo a repetir, siempre hay una acción y siempre hay una reacción. Y me vino a la mente ahora que se encuentra en Daniel. Pido solamente un momento, mis amados hermanos. Daniel, capítulo 15, si no me equivoco. No, 10. Les pido solamente un momento. Entonces, dice el versículo 12. Vamos a leer. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros no recibimos o no vemos la bendición como eh, una reacción automática y pasa un periodo de tiempo. Y no es que Dios no quiera respondernos, sino que puede ser que así como con
sucedió con Daniel, también pueda suceder contra nosotros, mis amados. El enemigo está estorbando de recibir la respuesta, la bendición o aquello que tanto deseamos recibir por parte de Dios, mis amados hermanos, y sea algo a nivel espiritual que tarda a la respuesta de que nosotros queremos recibir. Pero recuerde, el Padre nos invita para tomar vino y leche y comer pan y comer en abundancia y de manera gratuita, como lo dice Isaías, el profeta Isaías. También me gustaría ver otra analogía bíblica, mis amados hermanos. Yeshua nos promete llevarnos a su casa para comer y descansar. José hace lo mismo con sus hermanos, que representan a Israel como el pueblo escogido por Dios. Espera, mis amados hermanos, poder recibirles en su casa. Versículo 18 de Génesis 43. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. 19. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. 20. Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero que había de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimento. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Cuando llegamos al mesón, y esta es la palabra que quiero evidenciar, mis amados hermanos, ellos dicen, cuando llegamos al mesón, nos dimos cuenta que nuestro dinero estaba ahí en nuestros sacos. Y acá podemos encontrar otro paralelismo bíblico, esta vez con la parábola del buen samaritano, donde el mesón fue pagado por el buen samaritano, y no solo eso, y proveyó para todos los gastos, e incluso se tomaría la responsabilidad de pagar si gastaba de más. Y esto lo encontramos en Lucas 10:34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolos en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35 de Lucas 10. Otro día, al partir, o al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Una buena analogía, mis amados hermanos, de lo que Él está haciendo en nuestros tiempos con el pueblo de Israel, con las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Las está llevando al mesón, las está curando y Él está pagando todo para sanar, mis amados amigos, las heridas provocadas por este mundo. Otra cosa que me gustaría destacar de estos versículos que acabamos de leer de Génesis, mis amados hermanos, es que el nombre de José, el nombre egipto de José, Zafanat Panea, o como habíamos dicho, dador o proveedor de vida. Él se había encargado de todos los gastos de los alimentos de sus hermanos, pero en ellos hay miedo y el miedo no permite ver la bendición. A ellos les falta amor, según lo que nos dice la palabra de Dios, porque el amor echa fuera el temor. Ellos tenían miedo y no podían reconocer la bendición por parte de Elohim.
Versículo 13 de Génesis 43. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Ahora, vuelvo a repetirles, ellos están llenos de temor y ellos no se dan cuenta de la bendición que está delante de ellos. Es el siervo de José quien les hace entender o les trata de hacer entender que era Elohim mismo quien había proveído. Pero ni ellos ni Jacob lograron entender que era bendición de Dios. Repito, el miedo no deja ver las bendiciones que Jehová tiene para nuestras vidas. ¿Y por qué digo que Jacob tampoco se dio cuenta? Porque si se hubiera dado cuenta, no hubiera mandado regalos y presentes y el doble de dinero y no hubiera tardado tanto en enviar a Benjamín. Si él hubiera reconocido que detrás de todo eso estaba la bendición de Dios. Si él hubiera reconocido que la bendición de Dios estaba detrás de esto, hubieran sido diferentes las cosas. Y así sucede con nuestras vidas. Muchas veces, mis amados hermanos, Dios nos está proveyendo, Dios nos está dando y nos está dando en abundancia, pero el temor no nos permite, mis amados hermanos, recibir la totalidad de la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? No pensamos que Dios pueda proveer tanto. Sí, Dios es el dueño de todas las cosas y Él puede darnos en abundancia. Él puede darnos en abundancia. Así que, mi amado hermano, pidámosle a Dios conforme a su voluntad, pero recibamos también conforme a su voluntad y no conforme a nuestro pensamiento, no conforme a lo que nosotros creemos, mis amados hermanos, que deberíamos de recibir. Dejemos que Él nos dé lo que Él quiera darnos y nosotros solamente limitémonos a agradecer lo que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Sigamos con Génesis 43, versículo 24. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Acá podemos encontrar otro paralelismo con Yeshua. Yeshua es la puerta, y ellos están haciendo una confesión. Mire, ellos están haciendo una confesión. Antes de entrar por la puerta de la casa de José, los hermanos de José hacen una confesión tal como se debe comenzar nuestro acercamiento a Yeshua. Se parte con arrepentimiento. Eso es lo que están haciendo los hermanos de José. Se están arrepintiendo de algo que quizás ellos no cometieron, pero están reconociendo, mis amados hermanos, que hay algo que se hizo mal o que alguien se equivocó. Todo parte con una confesión. Y lo veremos, mis amados hermanos. Lo veremos en el próximo capítulo, cómo la confesión desata aún mayor bendición. Leamos, mis amados hermanos, una referencia en Juan capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 1 al 7. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando han sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, si no hubieran, si no, disculpen, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que
lo que él no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y quisiera destacar, mis amados hermanos, el versículo eh, 3. Miren, ¿por qué es importante? A mis hermanos, acá de la congregación, en más de una ocasión ya hemos hablado sobre esto. En Israel ponen a todas las ovejas en un campo, el cual tiene un recinto que no deja que las ovejas se vayan. Y en un tiempo determinado, que hay un pastor al cual se le paga para que observe, o varios pastores al cuales observan ese lugar, pero las ovejas, cuando sienten el silbido o el llamado de su pastor, de aquel que las cuida todo el día durante eh, toda la noche, cuando están en periodo, mis amados hermanos, de primavera y verano, ellas entienden inmediatamente que las está llamando. Y ese es el llamado que nosotros hemos recibido o que usted puede estar recibiendo en este momento. En este momento usted se encuentra en una congregación, la cual hay un pastor que le está guiando, que le está cuidando, pero usted tiene que oír la voz de su único y verdadero pastor, de aquel pastor que está dispuesto y que estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y este es Yeshua. Y esto se lo digo para que no siga, mis amados hermanos, una religión, no siga, mis amados hermanos, una denominación o no siga una creencia, sino que siga la palabra de Dios. Debemos de seguir la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no leamos solamente algunos versículos, leamos toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para poder comprender aún mejor todo el resto de la Biblia, tendríamos que leer lo que algunos conocen como el Pentateuco, que es la Torá. Y solamente así podremos comprender el resto de la Biblia, mis amados hermanos. El hombre los lleva adentro de la casa y les da agua para que estos se laven los pies, ¿ya? Para que los hijos de Jacob se laven los pies. La única diferencia en este paralelismo que voy a hacer ahora, mis amados hermanos, es el siguiente, que Yeshua es quien lava los pies a sus discípulos. Juan capítulo 13, versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla y con la que estaba ceñido. La limpieza, mis amados, el lavado significa nueva vida. Una vez que estamos limpios, o mejor dicho, restaurados, ahora podemos encontrarnos con Yeshua, así como sus hermanos se encuentran con José. Y aquí ellos se inclinan por segunda vez delante de él. Y como no hay coincidencias dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, sino que hay un plan bien definido. No hay nada oculto que no ha de ser revelado si lo buscamos en espíritu y en verdad. No, por eso digo, mi amado hermano, lea la escritura, escudriñe, tiene que estar viendo la palabra de Dios en continuación. No puede quedarse solamente con una predicación, o en este caso con un estudio. Querido amigo, usted que no conoce a Dios en espíritu y en verdad, búsquelo en su palabra, en oración, en ayuno, y va a ver que Dios va a poder trabajar, va a poder restaurar su vida. Venga con arrepentimiento genuino. Y mis amados hermanos, si usted se ha alejado de Dios, venga con un espíritu humilde, reconociendo sus faltas. Él está dispuesto para perdonarles. Seguimos con el versículo 25 de Génesis 43. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa.
y se inclinaron ante él hasta tierra. Esta es la segunda vez que se inclinan. Entonces les preguntó José cómo estaban y le dijo, ¿y vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Mire, desde el reencuentro incógnito con José y hasta este versículo, los hermanos de José ya se han inclinado 3 veces. La diferencia con las dos primeras es que en esta ocasión, al responder, al decir que el padre es siervo de José, y ya que ellos venían en representación del padre, aquí se está cumpliendo el segundo sueño de José. ¿Se recuerda el segundo sueño? El segundo sueño es que José soñaba que se inclinaban 11 estrellas y 2 estrellas más grandes, o sea, la luna y el sol. Y esto es ciertamente en referencia a los hermanos de José, el padre y su madre, ya que en este caso eh, había tomado aquel lugar Lea. Seguimos, mis amados hermanos. Eh, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Recuerde esto, ¿eh? Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Es importante por lo que les voy a comentar más adelante. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno y al otro. José, mis amados hermanos, había enviado o había realizado diferentes señales para que ellos se dieran cuenta de quién era él. Pero ellos aún no les había sido revelado. Y algo muy parecido acontece hoy en nuestros tiempos, ya que, como lo dije la semana pasada, o en el capítulo anterior, el pueblo de Israel, entre paréntesis, quiero decir que el pueblo de Israel, entiendo por las ovejas que le oyen y le siguen, ¿ya? Aún no le reconocen, no reconocen al verdadero pastor, porque les ha sido presentado un pastor diferente, con vestiduras y costumbres que no corresponden, que quebrantan los mandamientos de Elohim y obedecen a doctrinas de hombres más que a la doctrina de Dios. Pero Él es paciente y cada día nos llama a su redil. Entonces, ahora, mis amados hermanos, es la hora que volvamos al redil y que sigamos al verdadero pastor. Ellos no se dan cuenta quién está delante de ellos, porque Él está vestido, usa un lenguaje diferente. Él no es la persona por la cual, mis amados hermanos, ellos se habían enojado o habían sentido envidia. Otra cosa, mis amados hermanos, que quisiera evidenciar es lo siguiente. Y pusieron aparte, para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que comían con él.
porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. Prácticamente hay tres mesas ahora. En una mesa están los hermanos de José, en una mesa está José solo y en otra mesa están los egipcios. Los egipcios no se sientan con José, aunque José sea el segundo después de Faraón, ellos no se sientan con él porque él es hebreo. Menos se van a sentar con sus hermanos, que no están en la posición de José. ¿Por qué puede ser esto? Les recuerdo, mis amados hermanos, que para los egipcios, el hecho de que los hebreos coman carne de animales como el vacuno o ovejas, para ellos son, mis amados hermanos, especialmente el vacuno, es un animal sagrado. Así que para ellos, el alimento que consumen de alguna manera los hebreos, en este caso José y sus hermanos, mis amados hermanos, es, y disculpe la redundancia de la palabra, es abominación para ellos. Y no se sientan con José. Quizás los hermanos de José no saben por qué ellos se sientan separadamente, pero ellos saben que José es hebreo y que comen todo tipo de alimentos. En este caso, mis amados hermanos, me refiero a la carne de vacuno. Y es por esta razón por la cual no se sientan juntos. Y hay tres mesas en este caso. Por último, mis amados hermanos, el último versículo de este capítulo es el versículo 34. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Acá otra señal, mis amados hermanos, de que, eh, de que les daba a sus hermanos la oportunidad de que lo reconocieran. Y dice, la porción de Benjamín era la más grande. Es evidente que siendo Benjamín hermano de la misma madre, era más apegado a él. Y con lo que le había dicho antes, Dios te bendiga, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Mis amados hermanos, las señales eran fuertes, pero ellos aún tenían sus ojos vendados. Quisiera también, mis amados hermanos, poder terminar este capítulo eh, con este versículo de referencia para que podamos analizar nuestras vidas y podamos darnos cuenta de la condición en la que nos encontramos. Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 20 al versículo 22. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si abrimos las puertas, Él entrará. Si ya abriste la puerta, Él está en ti, está en nosotros. Pero el que venciere se sentará junto a Él en su trono. No todo aquel que dice Señor, Señor, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y recuerden, mis amados hermanos, eh, quiero agregar también este versículo, siempre en Apocalipsis, si no me equivoco, es el 14:12. Quiero equivocarme, veremos. Sí, Apocalipsis 14:12 dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya, mis amados hermanos, y es interesante lo que dice este versículo, porque mandamientos de Dios, mis amados hermanos, ahora déjeme buscar, hay otra versión que me gustaría que pudiéramos analizar. Les pido solo 30 segundos.
para poder buscar esta versión. Su momento. Ah, pido disculpas. Apocalipsis, dijimos 14, 12, si no me equivoco, es la versión nazarena. Veamos si me parece. Ok, sí, es la versión nazarena. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua. Y mandamientos está por lo que en el Nuevo Testamento está a ley, ¿ya? Entonces en Apocalipsis nos dice que aquellos que guardan la ley, que no ha sido cancelada, que no ha sido abolida, porque Yeshua mismo lo dice, no he venido a abolir la ley, sino que a cumplirla, a llevarla a cabo, ¿ya? Y el que mantiene la fe en Yeshua, mis amados hermanos. Recuérdelo, siempre. La palabra de Dios no puede contradecirse a sí misma, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Cada uno de nosotros debe y tiene que comprender que Dios no cambia, que Dios no muta, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él, mismos hermanos, ya ha tenido preparado todo desde el principio hasta el día de hoy. Solamente que nosotros debemos de escudriñar las escrituras, porque ellas os parece que tienen vida eterna. Padre eterno, glorioso y misericordioso, lleno de amor, lleno de misericordia, Elohim de Israel, te alabamos y bendecimos tu nombre por esta porción de tu palabra. Queremos agradecerte, bendito Dios, por la oportunidad que nos concedes de poder estar para oír este estudio. Que este estudio alcance a todos aquellos, Padre Celestial, que tienen que oír tu palabra. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a ver, ayúdanos a poder explorar tu palabra, Padre Celestial, y entender de ella todo aquello que tú tienes listo para nosotros. Bendícenos, llénanos, guárdanos, protégenos. Que tu palabra sea guardada en cada uno de nuestros corazones, que sea escrita, Padre Celestial, para que podamos comprender lo que tú tienes preparado para nosotros, para el cambiamiento que tú estás llevando dentro de tu iglesia, esa, Padre Celestial, esa santificación que estás llevando a tu iglesia. Toca la vida de cada uno de mis hermanos, que cada uno de ellos pueda sentir tu presencia y pueda oír tu voz. Llénanos, guárdanos, protégenos, porque necesitamos de ti y tú puedes alcanzar nuestras vidas, nuestros corazones con tu presencia. Te alabamos y bendecimos, oh Dios, por todo lo que tú nos das, porque sabemos que tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Así, Padre Celestial, como José invita a sus hermanos a comer a su mesa, tú nos puedas invitar y podamos cenar, podamos comer juntos y vivir junto a ti por la eternidad. Te alabamos y bendecimos tu nombre, porque digno eres tú de recibir gloria y honor, hoy y siempre. Mis amados hermanos, recordándoles semana tras semana de poner un me gusta a, a este video, de compartir, mis amados hermanos, este video a todos aquellos a los cuales usted crea que sea necesario recibir este mensaje. Puedan, mis amados hermanos, cada uno de ustedes recibir también, inscríbase, no solamente lo vea porque se lo sugieren, sino que también suscríbase para que pueda
recibir la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Así que recuerde, ponga me gusta y vamos a terminar, mis amados hermanos, con la bendición arónica. Y Jehová te guarde y te bendiga. Y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, que es paz. Así que, mis amados hermanos, Jehová bendiga a cada uno de nosotros y nos vemos en el próximo video. Bendiciones, shalom a todos ustedes.